Y bueno, nosotros también, respecto a este mismo video, hicimos la tarea número 1 de clase. Ya ahí nuestros hermanos pudieron responder 7 preguntas, en realidad que nos hablaban principalmente de todo lo que se señala en el video. Partimos hablando de lo que era el contenido, de lo que estaba sucediendo en ese momento en Israel, y finalmente nos hace el panorama bastante completo, así que lo pueden buscar ustedes si quieren. De todas maneras yo les voy a enviar el PPT, así que aparece exactamente con este libro, con con ese nombre que sale ahí, o bien igual está en la clase de la semana pasada, ¿ya? Así que de esa forma nosotros también dimos, como mencionado ya, nuestra introducción al libro de Reyes, que vamos a ver. Y aquí yo les tengo algo bastante más, quizás, eh, general, que ustedes pueden ver. Tenemos el reino del norte y el reino del sur. Como ustedes van a poder ver, son muchos. El video nos decía la semana pasada que son alrededor de 20 reyes por reino. Lamentablemente les tenía otro gráfico que nos señala, y para que ustedes puedan ir entendiendo un poco cómo va a suceder esto. Esto a la par, mientras están todos estos reyes, tanto en el reino del norte como en el reino del sur, están los profetas, ¿ya? Nosotros en este ramo solamente vamos a hablar de los reyes en sí, porque el próximo año ustedes tienen 2 hermosos ramos donde van a ver los profetas, ¿ya? Pero la idea es que ustedes puedan comprender que los profetas actuaron durante este periodo, ¿ya? Este periodo de la historia de Israel, y algunos profetizaron durante los reinados del reino del norte y otros durante el reinado del reino del sur, ¿ya? No se preocupen si no entienden por qué pasa esto, de qué estoy hablando, porque vamos a ir viendo el hilo conductor del por qué se produce esta división, ¿ya? Solo les quise poner esto porque es un poco más que nada a modo de ejemplo, y la semana pasada en el video que vimos nosotros me salía la mención acerca de esta división, ¿ya? Incluso creo que les puse ahí una pregunta a los hermanos del por qué, cuáles de los 2 reinos se va primero cautivo. Ahí había una pregunta. Pero entonces, continuando más que nada en todo esto, lo que es el contexto que podemos hacer de esta situación, es que nosotros ya vimos, cuando vimos primera y segunda de Samuel, vimos lo que fue el reino, vimos también que el pueblo pide un rey a Dios, las razones, Dios se permite que se unja primero a Saúl, vimos a Saúl, luego viene un rey que se menciona conforme al corazón de Dios, que es el rey David, por la obediencia, por todo, pero David no estaba exento de sus dificultades, y luego tenemos a Salomón. Cuando hablamos del reino de Israel unificado, o sea, como una sola nación, como un solo reino, vamos a hablar de esta monarquía, ¿ya? Tenemos a Saúl, tenemos a David y tenemos a Salomón. Estos son los tres reyes del reino unido, ¿ya? Porque posteriormente sucede algo, que el reino se divide en 2. Por eso, tantos reyes en un lado y tantos reyes en el otro, que fue el esquema que yo les mostraba hace un momento. Ya, entonces teniendo claro eso, es que el día de hoy vamos a hablar de Salomón. El reinado de Salomón lo podemos dividir de esta manera, y lo encontramos principalmente en lo que es el libro de Primera Reyes, en los primeros 11 capítulos, ¿ya? Ahí vamos a encontrar principalmente todo lo que es el reinado de Salomón. ¿Por qué hablar de él? Porque, como yo les mencionaba recién, es el último de los reyes con el reino de Israel unificado. Y también suceden cositas ahí que nos van a llevar a posteriormente. Lo primero que vemos, vamos a ver el ascenso de Salomón al trono, algunas cositas también que suceden por ahí. Luego vamos a ver ya él como rey propiamente tal. Y porque yo les puse aquí esto en amarillito y los demás están en rojo. Una de las grandes cosas por las cuales se caracterizó Salomón
es que él ejecutó o llevó a cabo uno de los deseos de su padre David, que era construir un templo físico a Dios, ¿ya? Entonces, esta materia de la construcción del templo la vamos a dejar ahí en pausa, está dentro de los capítulos del reinado de Salomón, pero lo vamos a dejar en pausa por el día de hoy, ¿ya? La vamos a ver la próxima semana porque es algo que es un poquitito más extenso, pero que es necesario que tenemos que ver. O sea, no podemos ver a Salomón sin al menos entender el porqué del templo, al menos un esquema general del templo y el porqué y lo que simbolizaba, porque eso es muy importante para lo que viene más adelante, ¿ya? Y las letras D y E están en rojo porque es la parte práctica y es en lo que va a consistir su tarea, que van a hacer el día de hoy, ¿ya? Entonces, básicamente es por esa distinción. Entonces, comenzamos con el ascenso de Salomón al trono. Esto lo vemos en los capítulos 1 al 3 más o menos. Y la Biblia comienza haciendo una mención, o en realidad nos relata un pequeño relato, valga la redundancia, de la rebelión de Adonías. ¿Quién era Adonías? Era uno de los hijos de David, en realidad uno de los pocos hijos que les quedaba vivo en realidad, y lo que sucede es que sucede algo, valga la redundancia, sucede algo bastante parecido a lo que sucedió con Absalón. No sé si ustedes se acuerdan de la rebelión de Absalón, que en realidad es, como yo les puse aquí, usurpa el trono de su padre David, pero él y Dios tenían otro candidato, que era Salomón. Según la Biblia y según también las investigaciones o en base a lo que se entiende del relato bíblico, se dice que era uno de los pocos hijos vivos que le quedaban, porque el primogénito era Amnón, que es uno de los relatos que aparece en el libro de 2 Samuel, que es después del gran pecado de David, que ustedes hicieron un trabajo práctico, inmediatamente después venía un hecho que es súper desagradable, con uno de los hijos, o con los hijos de David, ¿ya? Que era Amnón. Amnón era el hijo primogénito, por lo tanto, en caso que David muriera, el primogénito tenía que tomar la corona, como normalmente se acostumbra. Pero Amnón fue muerto por Absalón, que era el hijo que seguía en la línea sucesoria. Después la Biblia nos menciona un tercer hijo, que era Daniel, pero en el libro de Crónicas se nos menciona que él muere. Es muy poco mencionado, pero se entiende que, o sea, es mencionado, pero se entiende que ya después, como no se vuelve a señalar, se entiende que él ya estaba muerto. Entonces el hijo que aparentemente iba quedando dentro de los como que de la línea sucesoria, era Adonías. Entonces Adonías, ¿qué hace? Bueno, levanta una revuelta nuevamente, dice, bueno, el siguiente en la línea sucesoria soy yo, y quiere autoproclamarse rey en lugar de David, pero como yo les pongo aquí, les menciono, David tenía otro candidato y Dios también. La Biblia no nos señala exactamente en qué momento David le confía o vemos que en realidad el favor de Dios recae sobre Salomón, porque también se menciona de que David había prometido a Betsabé. ¿Se acuerdan de Betsabé? Bueno, sí, la misma Betsabé, de que el segundo hijo que ellos tienen, iba a ser quien iba a suceder a David en el trono. No está específicamente, pero sí la Biblia nos da a entender que esto sucede. También la Biblia nos menciona o nos da a entender de que Salomón contaba también con el favor de Dios, ¿ya? Entonces, en vista de esta situación, bueno, Adonías levanta, junto con otras personas del reino, varios conocidos o cercanos de David, pero que apoyaron a Adonías. Entonces se produce esta situación y el profeta Natán es quien, viendo esta situación y entendiendo él también de que no era el elegido de Dios, sino que el elegido de Dios iba a ser Salomón, le cuenta así a Betsabé y le dice, mira, está pasando este complot, habla con el rey. Betsabé va, le recuerda esta situación, le dice a David, bueno, tú me prometiste, y ahí está el hecho que yo les decía,
que la Biblia quizás no nos dice específicamente dónde ocurre esta conversación o este compromiso, pero nos da a entender de que David después se hace cargo de esta situación y él manda a decirles obviamente a los que estaban con él, al profeta Natán y así a otros que estaban junto con él y que le apoyaban, que unjan a Salomón como próximo rey de Israel. Entonces se da como una doble coronación, pero finalmente Adonías comprende y se da cuenta, porque le llega el comentario también de que, hey, están ungiendo a tu hermano como próximo rey de Israel, y él teme. Ahí como que le entra el miedo, porque dice, bueno, sí, en realidad él sí es el elegido por Dios y yo no, y intenta huir por temor a que Salomón le haga algo. Y más que nada eso es la rebelión de Adonías. Luego la Biblia nos menciona en los capítulos siguientes, en el capítulo 2 en realidad, del último consejo de David a Salomón, porque aquí sí ya nos estamos encontrando en los últimos momentos de David. Entonces, yo aquí les puse que en realidad el consejo se resume, y ese está en el capítulo 2, en los versos 3 y 4, que si ustedes comprenderán hasta este momento, y ya lo que hemos venido viendo, Dios siempre ha demandado una cosa de su pueblo y después, al día de hoy, de nosotros también. Entonces, el consejo que David le pide y le dice a Salomón no dista mucho de lo que hemos venido viendo y que Dios siempre ha pedido. Este consejo es verso 3 y 4, que le dice: guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Luego el verso 4 dice: para que confirme Jehová la palabra que me habló diciendo: si tus hijos guarden mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Porque yo le puse que se resume en esto, básicamente porque esto es muy importante. Salomón tenía que cumplir con esto. Y por eso yo les decía, no dista mucho al versículo 3 de lo que Dios siempre viene diciendo desde que el pueblo salió de Egipto, con Moisés, con todo lo que ya hemos visto. No varía mucho. Dios siempre ha demandado obediencia y que en realidad el pueblo esté cercano a él y que lo obedezca y que obedezca a su ley. En otras palabras, que obedezca a su palabra. Entonces no es un consejo que sea distinto, pero obviamente muy importante. Además también, en los versículos 5 y 6, le pide que se encargue de Joab. Joab, no creo que ustedes se acuerden en realidad, pero lo vimos mencionado en Segunda de Samuel como uno de los grandes capitanes del ejército de David. Y él luchó, pero también Joab, a veces como que la fuerza le... como que su modo quizás como de venganza, sus propios intereses le pasaba la cuenta. Entonces, por eso que también David, durante su reinado, no le hace nada a Joab, pero sí le encarga a su hijo que durante su reinado sí se encargue de él. ¿Ya? Principalmente eso es como lo que se resume el consejo que David le da a Salomón ya en sus últimos días. Cabe mencionar que el reinado de David duró 40 años, al igual que el de Saúl, y es la misma cantidad que va a durar el reinado de Salomón. Los tres reyes de la monarquía unida reinaron 40 años cada uno. ¿Ya? Finalmente, para terminar esta parte, Salomón solidifica su reino, y lo que sucede aquí es que después de la muerte de David, Salomón, podríamos decirlo de manera bastante sencilla, como que ordena la casa, ¿ya? Tomó mano firme de la rienda del poder, no vaciló en obrar con energía para eliminar los peligros latentes de sedición. ¿Qué sucede y qué quiere decir con esto? Que primero ejecutó a Adonías, o sea, a su hermano,
lo ajusticia por traición en realidad, que era lo que yo hace un rato les mencionaba. Luego Salomón destituyó a Abiatar, el cual estaba en un puesto de sumo sacerdote porque él fue uno de los que apoyó a Adonías, o sea, a Adonías. Y también lo otro que hizo Salomón fue afirmar el reino, pero hizo alianzas matrimoniales con las naciones vecinas y así se aseguró la paz. O sea, que era la forma más común que en la antigüedad había de poder mantener la paz en los reinos. Entonces, por medio de los matrimonios, eh, hacían alianzas. Y de esa misma manera, Salomón mantuvo la paz en el reino por medio de los matrimonios. Eso podemos mencionar de las alianzas, o sea, del ascenso de Salomón al poder, por decirlo de esa manera. Cuando luego continuamos, ya dice el comienzo del reinado de Salomón, tenemos este pasaje bastante conocido por algunos, quizás por los que llevamos un poquitito más de años en el cristianismo, que es, y por lo cual es también conocido Salomón, que es que él pide sabiduría. En un momento, y este relato lo encontramos en el capítulo 3, el capítulo 4 también, Dios se acerca a Salomón y le pide, le dice, bueno, tú, ¿qué quieres que? Dime, pídeme, y yo te doy todo lo que tú quieres. ¿Quieres paz? ¿Quieres riquezas? Pídeme todo, y lo que Salomón en realidad pide es, o larga vida también, porque podía tener un reinado súper de muchos años, que no tuviera enemigos, pero Salomón pide sabiduría para juzgar al pueblo. Este hecho agradó muchísimo a Dios y fue de tal forma porque él pudo haber pedido riquezas, pudo haber tenido que no me molestan los enemigos, pero Salomón pide sabiduría y en un sentido bastante práctico, en el sentido de que él pueda juzgar al pueblo y las situaciones del pueblo. Entonces, por esta razón, es que esto agrada mucho a Dios y Dios le da muchísimo más y le da cosas incluso que Salomón no pidió, dándonos a entender que esto igual era muy relevante y mostraba mucho del corazón de Salomón. ¿Ya? Esto también lo vemos después en este tema que viene acá nuevamente, donde Salomón organiza su gobierno, porque antes yo le dije Salomón como que ordenó la casa, pero bueno, después Salomón ya empezó como a estructurar esta parte ya de la forma más quizás administrativa del reino, y esto fue evolucionando quizás de lo más sencillo hasta lo más complejo en el transcurso de los años de su reinado, tanto que él mismo constituía como el Tribunal de Apelaciones. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, esto lo vemos en ese episodio donde se menciona que llegan estas dos mujeres que eran prostitutas, que ambas tenían un hijo cada una, pero el hijo de una muere y el de la otra sigue vivo y una le quiere quitar el hijo a la otra. Y ahí, este gran caso, que también es conocido Salomón, a eso se refiere con que él como que pasó a ser como el juez del tribunal. Entonces las personas acudían a él para que él les resolviera sus problemas jurídicos o sus problemas entre sus vecinos. Era este tipo de sabiduría bastante más cercana, quizás no tan intelectual, pero que también esto hizo que Salomón fuese muy conocido por otras naciones en base a eso y en base a quizás con el pueblo era una sabiduría práctica, pero cuando él tenía que hablar de otros temas mucho más profundos, él lo podía hacer con facilidad porque esa sabiduría no venía de él, sino que venía de Dios. Y la grandeza y el poderío militar de Salomón, bueno, en el Antiguo Testamento, cuando un reino tenía un gran ejército, o ganaba, o tenía muchas victorias, se podía ver como que Dios estaba con este rey, Dios estaba con este líder, y era porque estaba haciendo las cosas bien. El hecho también de que Salomón tuviese un gran ejército, esto le permitía
de que él tuviese, que tuviese mucho tiempo de paz en el reino, ¿ya? Esto es de bastante manera, bastante más breve. Obviamente la Biblia nos da detalles de cuántos carros, de cuántos ejércitos y cuántos caballos tenía Salomón, pero eso ya quizás es un poco más el detalle. Así que al menos en estos 3 puntos podemos ver que el reino de Salomón iba de maravilla, iba todo increíblemente bien. Así que vamos a pasar aquí a un punto antes de ya entrar a nuestra actividad práctica. Y esto igual es bastante importante, que es el pacto que Dios hace con Salomón. Yo les mencionaba hace un momento que, eh, que los últimos consejos que, que David le da antes de morir, le da a su hijo como un rey ya que está por morir, le da al quien lo va, al continuar como un líder, le traspasa un poco de los principales consejos a quien sigue después de él. Y en el capítulo 9 vemos un episodio que es bastante importante y bastante particular, que es el pacto que Dios hace con Salomón. Recuerdan que antes Salomón pide sabiduría, pero esto es cuando él ya está por tomar posesión del cargo, por decirlo así. Pero aquí Dios tiene como un momento especial con Salomón. Esto lo encontramos en el capítulo 9 y también lo encontramos en Segunda de Crónicas 7 del 22, o sea, del 11 al 22. ¿Y qué es un pacto? Ya, un pacto es una alianza o un acuerdo entre dos personas. Cuando Dios hacía pactos, ¿se acuerdan que por ahí hubo una pregunta de prueba acerca del pacto davídico, acerca del pacto que Dios hace con David? Y Dios señala algo, pero la otra parte normalmente tenía que cumplir con una condición, ¿ya? Aquí no voy a profundizar en el tema de los pactos, pero se habla de un pacto condicional y de un pacto incondicional. ¿Ya? Cuando hablamos de pacto condicional es cuando Dios establecía algo y ponía una condición para que se llevase a cabo. Y cuando hablamos de pacto incondicional, mencionamos de que Dios promete algo, pero este efecto, esta bendición, no está sujeta a que si la persona cumple o no cumple su parte, ¿ya? Es, por ejemplo, como el pacto que Dios hace con Abraham. Ahí hablamos de un pacto incondicional, ¿ya? Porque si el patriarca cumplía o no, obedecía o no, al finalmente la promesa de Dios se cumple. Lo que Dios dice, la bendición de Dios se cumple. Y es parte de lo que nosotros estamos viendo el día de hoy con el pueblo, con este reino, con esta nación de Israel, que es parte también del cumplimiento de esa promesa. ¿Ya? Entonces aquí sucede algo bastante parecido, pero esto es condicional, ¿ya? Dios demandaba, ¿qué le pide Dios a Salomón? Le pide integridad de corazón y equidad, dice, haciendo todas las cosas que yo te he mandado y guardando mis estatutos y mis decretos. En realidad es bastante parecido a este consejo que David le da a Salomón, ¿ya? Si Salomón cumplía, Dios prometía qué cosa? Afirmaré el trono, perdón, le dice, afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre. O sea, eso era lo que Dios le pedía, o sea, le prometió. Si es que, si es que Salomón cumplía, obedecía y se mantenía obedeciendo la ley y guardaba su corazón y actuaba con equidad y rectitud. Pero si Salomón no lo hacía, y ojo con esto, ojalá ahí tengan toda su atención en esto, si Salomón no lo hacía, el verso 7 dice, cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he edificado a mi nombre, o que has edificado a mi nombre, yo le echaré delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán de todos los pueblos. Ahora, esto está hasta el verso 9, y continúa, en realidad Dios te continúa diciéndole, y los demás pueblos van a decir, ¿por qué esto ha sido destruido?
les dice, se van a burlar y se van a preguntar, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y el mismo pueblo o las mismas naciones alrededor de Israel van a contestar, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de la tierra de Egipto y echaron mano a dioses ajenos y los adoraron y sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos este mal. Es decir, Salomón tenía que no apartarse de Dios, de la ley. Ya, denme unos segunditos porque vamos a intentarlo. Vamos a ver qué queda al final. Si no, va a quedar en dos videos diferentes. En fin, bueno, la idea de esta actividad, a los hermanos aquí, a la hermana Tamara y a hermano Diego, se tuvieron el placer de un pequeño resumen casi de todo el libro de Reyes y de la historia de Israel, porque ellos van a tener que hacer en realidad la tarea del libro, entonces para que vos fueran entendiendo un poquitito, ¿ya? Principalmente, ¿qué esperaba yo del lado de la primera parte del grupo 1? Miren, yo recepcioné las tareas, pero no ni siquiera vi que llegaron, ¿ya? Así eso es lo importante. ¿Qué esperaba en realidad en la primera pregunta? Dentro de los aspectos que ustedes podían señalar y que yo puse que no eran vistos en clases, era por ejemplo el tema de la sabiduría, que eso es algo obviamente positivo en el sentido del reinado de Salomón. Pero luego, y por eso le puse los capítulos, es que lo que podían mencionar era acerca de esta fama, sí, de esta sabiduría, que aparece en el capítulo, por ejemplo, en el capítulo 9 del verso 10 en adelante aparecen otras actividades en la Biblia, aparecen otras actividades de Salomón, y aquí se nos mencionan varias cosas, ¿ya? En el capítulo 10 también nos habla de la reina de Sabá que visita a Salomón. Entonces, yo lo que esperaba era que no que me pusieran, ok, pidió sabiduría, que eso es algo positivo, pero sí los efectos, dentro como de los efectos de esta sabiduría, o que no está específicamente señalado anteriormente, sí podían poner como que producto de esto sí estuvo la fama, se amplió, y en realidad esa pregunta también podía ser, o esa respuesta podía ser dentro de la segunda pregunta. Por eso no es tan específica, pero que yo les puse según usted qué piensa o los efectos que podía haber tenido estas conductas que fueron muy positivas y que a la larga nos llevaron a esta fama, en realidad. Todo lo positivo que hizo Salomón, incluso la mención del templo, todo eso fue producto que aumentó su fama y todas las otras naciones lo llevaron y lo hicieron muy famoso. Entonces todo el mundo, por eso que la reina de Saba, o Sabá, quería conocerlo y estuvo mucho tiempo y le dio muchas joyas, mucho oro, muchas cosas, ¿ya? En resumen, era eso. Y la segunda pregunta, que es la principal, que yo ahí les hermanos le dije, hermano, son cosas puntuales en realidad, que es el lado negro o el lado negativo de Salomón, es una de las cosas puntuales, es que Salomón, debido a sus matrimonios, a sus múltiples matrimonios con las princesas de los reinos eh, alrededor de Salomón para hacer alianzas y mantener la paz, es que finalmente todas ellas terminaron desviando su corazón. Entonces el capítulo 11 nos menciona eso, nos menciona que el corazón de Salomón se desvió totalmente. También hay una mención acerca de las riquezas, porque mucha bendición, a la larga en algún momento, que quizás quien no mantiene su corazón ahí centrado en Dios, como dicen, a algunos les hace mal. Entonces, por eso yo mencionaba lo del video, porque ahí se mencionaba que producto de esto también, y de los múltiples casamientos que tuvo Salomón, es que Dios le dice, y si se acordaron del pacto que sale en el capítulo 9, Dios le dice, si ustedes mantienen la obediencia, yo voy a hacer tu reino próspero, pero si tú te alejas de mí, va a venir todas estas consecuencias. Entonces, la segunda parte de esa respuesta era eso, ¿ya? Las consecuencias. ¿Y cuál fue la principal consecuencia que vino producto de que Salomón se apartara de Dios? Es que Dios le quita el reino, o sea, el reino se divide, ¿ya?
es una de las principales consecuencias, así que si lo pusieron, está súper bien, porque eso es muy importante, es muy, muy importante. Producto de este pecado, al igual como David, su gran pecado, o dentro de las grandes problemas o malas decisiones que tomó David, tuvo consecuencias, el pecado tiene consecuencias, en el caso de Salomón también, y estas consecuencias afectaron a más personas. Entonces, pero en este caso puntual, la principal consecuencia es la división del reino. Por eso que después, este reino se divide. Por eso es que después hablamos de un reino del norte y de un reino del sur. Entonces, para los hermanos, o en realidad que son algunos puntuales, que van a tener que hacer la tarea del libro, por eso que después hablamos, y vamos a alcanzar a ver algunas cositas, hablamos del reino del norte y el reino del sur. El reino del sur siempre va a ser Judá. ¿Por qué? Porque Dios le prometió a David que siempre iba a estar, que su reino iba a ser eterno y que siempre iba a haber un representante de él en el reino. Entonces, por misericordia, ni siquiera por amor a Salomón, es por amor a David, es que Dios hace y continúa la línea todavía de reyes en Judá, pero el reino ya no volvió a ser nunca más unido. Entonces, por eso yo les decía, esto es súper importante y es como una de las principales causas, y es porque el reino se divide, ¿ya? El culpable aquí es Salomón. Salomón es el que es el culpable en este caso de esta historia. Así que eso, ¿por qué estoy y quise grabar esta parte en realidad? Porque este es el panorama con el cual nos vamos a encontrar la próxima semana. Ya, estos son los primeros 11 capítulos. Nos queda pendiente el tema del el templo, que lo vamos a mencionar al principio de la próxima semana, y vamos a ver ahí, creo que el capítulo 2 igual nos habla un poco de la decadencia ya de Salomón, su muerte ya en los últimos momentos, pero ya después ya empezamos a ver y hablar de reino del norte, reino del sur, y el tema de estos reyes casi en paralelo, y también la mención de los profetas. Ya, pero es eso más que nada. Así que espero que les haya podido quedar claro un poco este panorama que a veces cuesta entenderlo cuando no lo vamos analizando de forma bastante sistemática. Cuando no leemos como en orden, como en el orden cronológico algunos capítulos, nos cuesta entender el por qué esta división, el por qué suceden tantas cosas y así. ¿Ya? Así que espero que les haya quedado claro, hermanos. Eh, Nos pasamos nuevamente en la hora, pero era necesaria esta explicación. Así que yo voy a revisar ahora las tareas y luego, entre hoy día y mañana, o el fin de semana en realidad, les voy a estar mandando a la hermana o al hermano que puso su correo, ¿ya? Así que a él y a ella le va a llegar la nota y ahí las observaciones para que se puedan ahí estar compartiendo quizás de forma interna su nota, ¿ya? Así que eso, nos vemos la próxima semana. Los que puedan ir leyendo un poco el tema del libro de Reyes, ahí los capítulos 12 en adelante, sería lo ideal. O si no, que ahí fue el otro y yo lo miré recién y dije, el que se dio cuenta, aparece en el libro, ¿ah? En el libro aparece súper breve, pero aquí aparece una mención al menos del fracaso espiritual de Salomón, ¿ya? Así que igual puedan quizás estar hojeando un poco su libro porque está súper, súper resumido. Eso, hermanos, que tengan una semana, un fin de semana bendecido. Nos vemos el próximo viernes. Los que no estuvieron la semana pasada, manden su tarea 1, que está súper, súper fácil. Es copiar y pegar un mapita. Así que eso. Nos vemos la próxima semana. Que Dios les bendiga.